En este último apartado vamos a ver las longitudes y áreas de elementos de la circunferencia y del círculo. Solo para recordar, justo antes de comenzar, recordad que una circunferencia y un círculo parecían exactamente la misma cosa. Lo que ocurre es que la circunferencia y el círculo se diferenciaban en una cosa. La circunferencia la asemejábamos a un anillo y el círculo lo asemejábamos a una moneda, ya que la circunferencia es solo la frontera y el círculo es la frontera más todo el espacio que hay en el interior. Debemos tener eso muy presente. Vamos a comenzar. Primero de los conceptos que vamos a ver es la longitud de una circunferencia y área de un círculo. Lo vamos a ver con el mismo. Tenemos el centro, el radio, y tenemos, por ejemplo, si lo vemos como una circunferencia, vamos a ver cuánto mide de longitud este arco. Es decir, si este arco lo pudiéramos poner un hilo encima y lo pudiéramos romper por un lado y estirarlo, ¿cuánto mediría de longitud? Para saberlo, la fórmula dice que la longitud es igual a 2 por el número pi por el radio. Recordad, el número pi es un número que tenéis en la calculadora, es un número que unos matemáticos en su época descubrieron, y el número pi equivale a 3,1415 bla 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 bla. Es un número que tiene infinitos decimales. Básicamente siempre nos quedaremos como 3,1415 o 3,1416. Bueno, básicamente ese sería el número pi, ¿sí? Por lo tanto, recordad, lo tenéis en la calculadora, si alguna vez tenéis curiosidad, escribid, seguro tenéis el símbolo del pi, escribís pi y os dará cuántos decimales pueda tener la calculadora. Hemos visto cuánto mide de longitud, en este caso la circunferencia. Vamos a ver en este caso, recordad que un círculo es también la parte interior, por lo tanto vamos a ver qué área hay justo en el interior de esta circunferencia. En este caso vamos a ver lo que es el área del círculo. Y el área del círculo en este caso es pi por r al cuadrado. Esto será el área de este círculo, por tanto multiplicaremos el número pi por el radio dos veces, el radio por el radio por pi. Eso será el área del círculo en este caso, ¿sí? Segundo de las cosas que vamos a ver es la longitud de un arco, es decir, solamente nos quedaríamos con la longitud de un arco, solo una porción, y luego veremos cuál es el área de esta porción interior que queda aquí dentro. Es decir, una cosa sería el borde de la pizza, y en este caso hablaríamos también del borde y toda la pizza en sí. Por lo tanto, la longitud de un arco de circunferencia se mide de la siguiente manera. L es igual a 2 por pi por r por alfa, que es el ángulo que tenemos aquí. Si la porción de pizza es menor, el ángulo será menor. Si la porción es mayor, el ángulo será mayor. Todo esto partido por 360 grados. Ahora veremos una cosa muy interesante que debéis tener siempre presente. Lo que os estoy marcando son fórmulas muy importantes. Sobre todo la primera, estas dos de aquí, son básicas. Las debéis de saber siempre. Esta de aquí a veces, y conforme vayamos avanzando, casi que no es tan importante que las memoricéis. Más que nada entended cómo se hace y ya está. Bueno, en este caso, para ver esta área que tenemos aquí, veremos que el área de este sector circular será igual a pi por r al cuadrado por alfa partido 360. Como pequeño, vamos a explicar primero un pequeño detalle y luego vamos a explicar una conversión que veréis muy a menudo. Como pequeño detalle, sencillamente, vamos a ver, por ejemplo, en el área, hemos visto que antes el área de toda la circunferencia era pi por r al cuadrado. Fijaos que también está aquí. Estamos diciendo que esta área de esta pizza va a ser toda el área de la circunferencia multiplicado en este caso por la relación entre este ángulo y el ángulo total de la circunferencia. Es decir, si esto fuera 30 grados, diríamos 30 sobre 360 es una proporción, pues lo multiplicaríamos por aquí. Es decir, tomamos toda el área que tenemos en este caso del círculo y lo multiplicamos por una proporción, es decir, 30 grados de 360. Y así obtendremos ese sector circular. En este caso, si hacemos la longitud, veríamos que la longitud habíamos dicho que era 2 por pi por r, que también lo tenemos, y lo volvemos a multiplicar por esa proporción que nos da el ángulo respecto al ángulo total. No sé si lo habéis entendido, pero bueno, es una pequeña jugada.
Otra cosa y que es súper importante es que sepáis que en geometría, en este caso, solemos decir que una circunferencia, por ejemplo, su ángulo interior es 360 grados, pero a veces también le decimos que es 2pi. Es justamente lo mismo. Eso es como en un sistema diferente de contar y este es en otro, ¿vale? Es muy importante porque conforme vayamos avanzando los cursos y el temario, iremos pasando de una nomenclatura que dejaremos de hablar de grados y pasaremos a hablar de radianes, y en este caso siempre jugaremos con el tema de las pis, 2pis y tal. Entonces es muy importante que cuando veáis fórmulas así, también podéis saber pasar de ángulo a radianes, porque más adelante los radianes se utilizan mucho en un tema que veremos más adelante que se llama trigonometría. Y por lo tanto, en este caso, la trigonometría ya no trabaja tanto con grados, sino con radianes. Y la mayoría de veces estas fórmulas las vais a ver como radianes. Por lo tanto, si queréis hacer el paso, yo os lo recomiendo para que también lo veáis y veáis que existe esta fórmula. Esta longitud la podríamos escribir, vamos a hacerlo primero en verde porque vamos a trabajar un poco. Esta longitud va a ser igual a 2pi, se mantiene, por r se mantiene, por a, y en este caso alfa diremos que será el ángulo. En este caso pongamos el ángulo, sí, llamémosla alfa si queréis, partido por 2pi, porque 360 hemos dicho que era 2pi. 2pi se va, 2pi se va, y en este caso la longitud nos va a quedar como longitud es igual a r por alfa. El radio por el ángulo. Todo esto estaríamos hablando ya no de grados, sino de unidades de radianes. En este caso estaríamos hablando, bueno, no, perdón, disculpadme. La longitud se mediría en centímetros, ¿sí? Longitud y el área, por ejemplo, en centímetros cuadrados, o centímetros o milímetros o lo que sea. Por lo tanto, en este caso, el ángulo alfa debe estar también en radianes. No podemos decir que el ángulo son 30 grados, ¿vale? A lo mejor estoy complicando un poco, pero tampoco esto no quiero que lo memoricéis. Sencillamente que sepáis que existe y que como hemos pasado de un lado a otro. Justo en este caso haríamos exactamente lo mismo. Mantendríamos esto de aquí, nos quedaría que la longitud sería igual a pi por r al cuadrado por alfa. En ángulos aquí en este caso, aquí lo pondríamos en grados. Y en cambio aquí en este alfa, pasáramos de poner aquí los alfas en grados a poner el alfa en radianes. Y aquí lo mismo, ahora vamos a poner el ángulo alfa en radianes. Pondremos 2pi, y en este caso nos cargaremos pi y pi fuera. Y en este caso nos quedará L es igual a radio al cuadrado por alfa, en este caso lo vamos a poner en radianes, la longitud, partido por 2. ¿Sí? Recordad, si hablamos de longitud son centímetros o milímetros, y cuando hablamos de área son centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Aquí lo mismo, ¿vale? Ya no voy a machacaros más con este concepto del alfa, del pasar de grados a radianes, ya lo iréis viendo conforme avancéis de curso y de temario. Siguiente de los conceptos que vamos a ver es el área de una corona circular. Recordad que la corona circular no era más que el espacio que quedaba justo entre las dos circunferencias, o en este caso los dos círculos. Era este caso de aquí. Por lo tanto, en algunos países tenéis monedas que tienen un agujero en el centro. Básicamente nos están preguntando cuál es el área que acabamos de pintar. Es tan sencillo como decir, pues el área que acabamos de pintar no va a ser más que el área de la circunferencia de radio mayor menos la circunferencia del área de radio menor. ¿Por qué? Porque yo tomo toda esta, círculo. En este caso tomo todo este círculo, el grande, y le voy a quitar todo el área que voy a agujerear. Y me quedará sencillamente el área del extremo. Recordad que área de un círculo era esta fórmula. Por lo tanto, lo que voy a poner es, en este caso, para mantenerlo todo a la vista, va a ser pi por r, en este caso la r mayor al cuadrado, menos pi por la r menor al cuadrado. En este caso, si queréis, podéis sacar factor común de pi y de poner pi por r mayor menos r menor. Y esto sería la fórmula del área de la corona circular. Siguiente concepto, área de un trapecio circular. En este caso, hablábamos, como antes hemos hablado de la corona circular, ahora decimos que esa corona circular nos la vamos a trocear y nos vamos a quedar solo
con una parte que sería esta parte de aquí. Pues es tan sencillo como calcular el área anterior y luego multiplicarla por el ratio, la relación entre los ángulos, el ángulo que tenemos en este caso aquí y el ángulo total de la circunferencia. Y por lo tanto, es un poco la jugada que hacíamos, pasábamos de aquí a aquí, pues ahora lo vamos a hacer de aquí a aquí. Y por lo tanto, el área no va a ser más que pi por el radio mayor menos el radio menor, cada uno al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por alfa, en este caso en grados, partido por 360 grados. Es decir, tomamos todo lo que es esta área y la multiplicamos por la proporción que representa este ángulo respecto del ángulo total. Así de sencillo. Última de las áreas que vamos a ver es el área del segmento circular. Tenemos un segmento aquí y nos interesa ver, por ejemplo, cuánto mide esta área de aquí. Para ello, recordad que, por ejemplo, podemos establecer un triángulo A o B. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, fijaos que lo que habíamos visto antes, en este concepto, por ejemplo, aquí, en el área del sector circular, habíamos dibujado lo que era una pizza. Bueno, pues en este caso, a esta pizza, es justo esta pizza que tenemos aquí. La vamos a marcar en negro, tenemos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esta era la pizza que nosotros teníamos. Por lo tanto, por un lado tenemos el área del sector circular. Por otro lado también tenemos el área que está aquí, delimitada por el triángulo. En este caso es un triángulo de aquí, el triángulo A o B, bueno, A o B. Por lo tanto tenemos el área del triángulo A o B, ¿sí? Y la última que nos queda es el área del segmento circular. Así que esta área que nos va a quedar aquí, que hemos pintado en verde, que es la que queremos, la vamos a obtener a partir del área del sector circular, que era la pizza, y le vamos a restar el área del triángulo. Así de sencillo. Por lo tanto, área del segmento circular es igual al área del sector circular menos el área del triángulo A o B. Para que lo veáis un poquito más gráficamente y que no os hagáis un poco un lío con tantas palabras, segmento, sector circular y tal, sencillamente que es el área que queremos así, no va a ser más que el área de la pizza menos el área del triángulo, que quedaría justo así. Es decir, a esta pizza le quitamos el triángulo y nos va a quedar justo el segmento circular.